Sí, bueno, como tú bien dices, haber dejado la portería a cero es un aliciente y algo que nos da confianza de cara a los próximos partidos, porque bueno, no lo habíamos conseguido todavía desde el inicio de liga y sí que es verdad que el otro día ver el equipo cómo defendió y cómo se sintió de cómodo en campo propio sobre todo, pues nos da confianza para afrontar los próximos partidos. Sí, bueno, es verdad que el Avilés seguro que no se esperaba empezar así. Ellos tienen una plantilla de gran nivel y con jugadores muy competitivos para la categoría, que seguro que no es la situación en la que ellos querían estar, y bueno, haber ganado este fin de semana seguro que también a ellos les da confianza, pero nosotros vamos allí a sacar los 3 puntos y si tienen que ganen la jornada siguiente. Sí, bueno, es un contexto muy diferente el hecho de jugar aquí en casa en Ganzábal a jugar allí en el Suárez Puerta, donde ellos también se sienten más cómodos. Y bueno, la verdad que el año pasado el partido allí sufrimos bastante. Yo desafortunadamente acabé con la expulsión, con tarjeta roja, y luego bueno, aquí conseguí mi primer gol con la camiseta del Langreo y muy contento. Y la verdad que sí que es un partido especial para mí porque bueno, yo al final soy de Avilés desde pequeño, de toda la vida, y claro, lo normal al ser de allí es ir al campo a ver el Avilés, pero bueno, este fin de semana con la mente puesta en conseguir allí los 3 puntos, con ambición, ilusión, y el equipo está de sobra capacitado para ganar allí. Sí, la verdad que el año pasado aquí en Ganzábal fue una pasada, ver el campo prácticamente lleno, fue espectacular, y allí me espero lo mismo, tanto por parte de su afición como de la nuestra, que seguro que son muchos los que van al Suárez Puerta a animarnos, y contamos con ellos este fin de semana como el jugador número 12 para sacar los 3 puntos, que nos den ese aliento y ese empujón que vamos a necesitar en muchos momentos del partido, y nada, que confíen en nosotros, que nosotros también lo hacemos.